Buenos días a todo el grupo. Les agradezco mucho el madrugón, un lindo madrugón. Franco, Vamos apaga la a... cámara. Sí, no importa, no importa, déjalo. Eh, el tema es, por favor, es un recordatorio. No se olviden de que el primer trabajo que nosotros hicimos fue un trabajo donde la consigna era seguir, no digo minuciosamente, pero seguir los pasos de un método científico, con un caso bastante interesante que luego a lo mejor vamos a analizar otros parecidos más adelante con el correr del tiempo, porque no se olviden que este año nosotros tenemos que ver física cuántica. Y la física cuántica es, dentro de la física, es una forma, digamos, bastante esperanzadora. Decía Stephen Hawking, aquellas preguntas que la filosofía no puede contestar, para eso está la física cuántica, ¿no? Y realmente ha traído muchas, digamos, muchas certidumbres a situaciones bastante conflictivas, desde la problemática del Big Bang hasta lo que ocurriría con una eclosión, digamos, de tipo generalizada, o lo que nosotros sabemos y de alguna manera lo hemos nombrado, que es el caso de la entropía. La entropía del universo va en aumento. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para pasos posteriores. Lo que necesito recordarles es, por favor, no dejen pasar la fecha de presentación del trabajo, ¿eh? Y en este caso yo les comento, o sea, los que han presentado hasta ahora están desde bien hasta excelente. Obviamente que hay algunos trabajos donde han puesto mucho más material, han puesto un trabajito de investigación por parte de ustedes, eso está bueno. Otros simplemente, digamos, que han hecho una presentación en el sentido de cumplir, está bien también, no puedo decir que no. Lo importante es que ustedes vayan tomando todos estos conceptos como herramientas posibles para poder defenderse en el futuro. ¿Cómo y por qué trabajamos en grupo? ¿Sirve o no sirve trabajar en grupo? Y cuando seguramente ustedes estén en algún otro tipo de actividad, dentro de muy poco, porque disfruten este lapso que les queda hasta terminar el año, ¿no? El ciclo lectivo. Seguramente se van a encontrar con otros grupos de trabajo, a lo mejor por allí, como yo les decía al principio, cuando tiré la posibilidad de realizar este trabajo práctico, a veces nos encontramos con personas que no son de nuestra afinidad. Por ahora disfrutamos de la afinidad de un grupo de estudiantes, bueno, bárbaro, pero tenemos que estar preparados para que ocurran también otras situaciones. Y nosotros estar parados desde el punto de vista y hacer nuestros aportes de acuerdo a nuestros conocimientos. Vamos a ir despacito, vamos a entrar en la parte de hidráulica, que ya lo vimos el año pasado, hicimos un esbozo, ahora vamos a recordar algo de lo que estuvimos viendo. Ustedes me van a ayudar seguramente en este proceso. Y vamos a comenzar con, primero, a ver cuál es el concepto que nos ha quedado de presión y fuerza. Como siempre digo, no lo tomemos esto como que yo estoy tomando lección, ni mucho menos, simplemente para un poco romper el aislamiento y el silencio que se genera a través de la virtualidad, y que ustedes me puedan ir dando a ver qué me quedó, mm, qué herramientas tengo yo de aquello que cuando estudiamos le dimos el nombre de presión o de fuerza. Vamos con el tema de fuerza, que es lo más común. Eh, a ver, vamos a pasar a nuestra camarita auxiliar. Entonces, eh, consulto, ¿hay alguien, primero, algún voluntario que quiera abordar el tema de la fuerza? ¿Qué entiende por fuerza? Que levante la mano y ya avanzamos y vemos. ¿Hay una mano levantada o no hay ninguna? No hay ninguna, ¿no? Bueno,
Vamos a ver si quién me puede ayudar. Juanita, ¿qué te acordás vos de Hola, fuerza? profe. Nada, poquito, ¿Qué? poquito, fuerza. ¿Qué es para vos una fuerza? El hecho que vos estés realizando una fuerza, ¿qué significa? O, por ejemplo, ¿qué produce una fuerza? Yo estoy aplicando Eh, la fuerza sobre una superficie. ¿Qué puedo llegar a provocar? Sería Profe, un Sí, cambio. esperame un segundito que está Sí. entrando la burbuja de los compañeros. Buen día, creo que es Quique, ¿no? acá, profe. Buen día, Quique, ¿cómo va? ¿Se escucha bien ahí? Hola, profe. Acá Buen te los día. acerco. Hola, acá te los acerco a los chicos. Dale, 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 Excelente. bárbaro. Bueno, se ve bárbaro, ¿eh? Nelson Maradona, ¿no? Listo, listo. El- Dale. reiteramos entonces para los compañeros, para los que se están sumando desde la burbuja, lo que yo les decía, les comentaba hace un ratito a todos ustedes, que estábamos haciendo pruebas desde la semana pasada y afortunadamente esto está saliendo bastante bien. Es decir, la burbuja que se encuentra en el colegio junto con ustedes que están participando desde sus casas, podemos estar viendo al mismo tiempo la clase. La clase de hoy, para los chicos que están en la burbuja, recién lo estábamos analizando, es un recordatorio porque despacito, despacito ya vamos a abordar temas de hidráulica. Temas lindos, se pueden hacer muchos trabajos prácticos, pero ahora vamos a recordar algunos conceptos. El primero de ellos, y vamos a valernos de nuestra cámara auxiliar, el primero de ellos es saber el concepto de fuerza. Y si fuerza y presión es lo mismo. Obviamente que todos nos confundimos, nosotros hablamos de fuerza, claro, sí, yo estoy ejerciendo una fuerza, pero también parece que estoy ejerciendo una presión sobre una determinada superficie. Pero acá, con certeza, nosotros tenemos que decir que no es lo mismo. Esto nos tiene que quedar muy claro. Fuerza y presión no es lo mismo. El concepto de fuerza, cuando nosotros aplicamos una fuerza, es con la finalidad de poder, no sé, a ver, imaginémonos que tenemos un móvil, a lo mejor lo vemos mejor de esa manera. Supongamos que este es un autito y aplicamos una determinada fuerza. Lo representamos con una flechita en la parte superior. Al aplicar una fuerza nosotros podemos estar alterando el estado de equilibrio de este cuerpo, es decir, que provocamos su desplazamiento. También podemos provocar su deformación. Y según como sea esa fuerza, podría no provocar ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Yo creo que el año pasado les di el caso típico de un poste, imaginemos que es un poste de la luz, que este es el suelo, se encuentra bien enclavado en el suelo y resulta que acá hay una persona que está empujando con una determinada fuerza y no logra moverlo. Es decir, yo puedo estar aplicando una fuerza y a lo mejor no consigo ni que se deforme este poste de la luz, que puede ser de madera, puede ser de cemento, pero tampoco logro que se desplace. O sea, son distintas situaciones que hemos ido analizándolo, no sé si ustedes se acuerdan, espero que sí. Pero bueno, la fuerza es una magnitud vectorial. Ahora, si yo les pregunto cuál es la magnitud de una fuerza, seguramente voy a encontrar con cara de sorpresa. ¿En qué podemos medir una fuerza? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien se acuerda cómo se miden las fuerzas? En Newton. Bien, perfecto, Nico. Entonces, la fuerza, lo ponemos con una flechita,
se mide en newton. La magnitud de medida es el newton. Muy bien, perfecto. Ahora si pregunto el newton a qué es igual, Metros sobre segundo al cuadrado. sobre segundo al cuadrado. Perfecto, es decir, es la fuerza, esto es, a ver si se ve bien en la cámara. Vamos a ir corriendo. ¿Qué es esto? En definitiva, ¿qué estamos representando? Estamos representando la masa por la aceleración. Ahí está. Bueno, bien, vamos bien. Ahora, si decimos que fuerza no es lo mismo que presión, es porque evidentemente cuando nosotros aplicamos una presión, estamos aplicando una presión, la aplicamos sobre una determinada superficie. A ver si allí se ve mejor. Estamos aplicando la presión sobre una determinada superficie. Entonces sí, involucramos a la fuerza. Fuerza por unidad de superficie. Sería esta misma fuerza, que en este caso la estamos aplicando en sentido horizontal, la podríamos aplicar sobre una determinada superficie. Imaginémonos que esta es la superficie y acá estamos aplicando una fuerza. Entonces, la presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie. Bien, bueno, las magnitudes de medida pueden ser newton sobre metros cuadrados. Vamos a borrar acá. ¿En qué se miden? Queda claro que entonces es newton sobre la superficie que se mide en metros cuadrados. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Hay un problemita por allí, les voy a ir dictando. Esto es simplemente no para, a ver, no estoy ni tomando lección, ni estoy todavía dando un trabajo. Queda claro que estamos viendo el esbozo para luego pasar a la parte de hidrostática, de hidráulica, donde nosotros teníamos ¿se acuerdan? Que terminamos analizando sobre finales del año pasado lo que le había ocurrido al Ara San Juan, donde ustedes hicieron un pequeño trabajito de investigación y allí vimos la presión que estaba soportando el casquete de ese submarino. ¿Recuerdan esa situación? Bien, gracias. Sí, sí. Gracias, Maya. Entonces, el hecho es nosotros ir despacio con esto para poder recordar y después pasamos a hacer algún trabajo práctico que pueda hacer la sumatoria. Yo les había comentado a ustedes que tengo una batea de aluminio. En el momento, no sé, ojalá a lo mejor las condiciones de esta pandemia requieren que sigamos a través de la virtualidad, pero si en algún momento retornamos a la presencialidad, nosotros vamos a volver hacia atrás y vamos a hacer esa práctica en el laboratorio, tomando los recaudos correspondientes, obviamente. Puede ser tanto en el laboratorio que lo tenemos como puede ser en el Zoom, depende de los protocolos que se apliquen. Pero el tema es que tengo preparada, sí, una batea de aluminio, una batea bastante interesante. La llenaríamos de agua y haríamos distintas pruebas como para poder verificar la flotabilidad de un determinado cuerpo, qué necesitamos para que se produzca el hundimiento del mismo. O sea que la idea sería esa. Por el momento, obviamente, la situación no amerita, no nos podemos reunir y queda claro que esta prueba queda en suspenso. Insisto, si esto llegara a cambiar, supongamos que esto cambia, nosotros vamos a tratar de hacer esas pruebas para que ustedes verifiquen y vean
bueno, cómo y de qué manera, de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de la presión que se ejerce sobre un determinado cuerpo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, como seguramente incluidos los chicos que están allá en la burbuja del colegio, vamos a hacer un pequeño ejercicio para entrar en clima. Este ejercicio, insisto, no forma parte de un trabajo práctico, de ninguno. Simplemente es un recordatorio. Estamos recordando y vamos a poner como título fuerzas diferentes, presiones iguales. ¿Se escucha para los que están en la burbuja del colegio? Más o menos. Bueno, igual queda en el video, está todo grabado, chicos. Luego lo pueden recuperar el video cuando termine la clase, yo lo subo al Classroom y finalmente lo termino subiendo a mi canal de YouTube. Fuerzas diferentes, presiones iguales. Lo que van a poner, lo que van a escribir es: los cubos pesan 18 kilogramos fuerza y 6 kilogramos fuerza. Y las superficies de sus bases son 9 centímetros cuadrados y 3 centímetros cuadrados respectivamente. Lo que edité lo voy a escribir ahora en el pizarrón. Así lo vemos mejor. Entonces, nosotros tenemos dos cubos. Dos cubos. Un cubo, tiene 18 kilogramos fuerza. Y su base tiene una superficie de 9 centímetros cuadrados. El otro cubo, 6 kilogramos fuerza, es decir, que es un poquito más pequeño. $6 kilogramos fuerza. Y tiene una superficie, S1, S2, tiene una superficie de 3 centímetros cuadrados. Bien, ahí se ve bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la presión que se está ejerciendo tanto en el cuerpo 1 como la presión que se ejerce en el cuerpo 2? ¿Cuál es la presión que se está ejerciendo tanto en el cuerpo 1 como en el cuerpo 2? ¿Qué les parece? ¿Habrá diferencia a simple vista? ¿Quién contesta? Nico Chapeani. ¿Qué te parece? Viéndolo así, ¿habrá diferencia? ¿Tendrá mayor presión el cuerpo 1 que el cuerpo 2? ¿Cómo lo ves? Y si la fuerza es diferente a la presión, Sí. no será directamente proporcional. ¿Vos decís que son directamente proporcional? No, al revés, porque la fuerza es diferente a la presión. No, partimos de la base que no son iguales, pero vamos a la fórmula. No está mal lo que me estás planteando. Vos me decís que, recordemos que la fórmula me estaba involucrando que la presión era fuerza por unidad de superficie. Entonces, de acuerdo
a esta fórmula, se me está yendo el... Ahí está. De acuerdo a esta fórmula, presión y fuerza son directamente proporcionales e inversamente proporcionales a la superficie. Entonces, sí, tenés razón, son directamente proporcionales, aumenta la fuerza, aumenta la presión. Bueno, bárbaro, pero guarda que en esta fórmula yo tengo que aplicar la superficie. ¿Alguien hizo el ejercicio? No es tan complicado. Hay que hacer 18 dividido 9 y Sí. 6 dividido 3. Exacto, y 6 dividido 3, ¿cuánto da? 18 dividido 9, 2 y 6 Bien. dividido 3, 2. Bien. Ambas 2. Maya, ¿no? Sí. 18 kilogramos fuerza. Vamos a borrar aquí. Dividido 9 centímetros cuadrados. Y aquí 6 kilogramos fuerza dividido 3 centímetros cuadrados. Evidentemente, como me dice Maya, y me da lo mismo. Entonces, el hecho de que aumente, como en este caso, como en el cubo 1, que tiene una mayor fuerza aplicada sobre el cubo, no quiere decir que la presión 1 va a ser mayor. Sí, es cierto, son directamente proporcionales, pero guarda que está afectado por la superficie. La superficie es inversamente proporcional. Esto significa que en la medida que aumenta la superficie, la presión va disminuyendo. Aumenta la presión. Si yo quiero hacer al revés, que la presión aumente, la superficie tiene que ser menor. Y vamos a ver, esto queda claro, ¿no es cierto? ¿O se hace difícil verlo? Un ejercicio simple. No se entiende, profe. Perfecto, un ejercicio simple, sencillo, no complicado. Entonces, nosotros ya estamos entrando en el concepto, ahora voy a borrar, ya estamos entrando en el concepto de lo que ocurriría si tenemos, a ver, ahí está, si tenemos nosotros un cubo, vamos a tratar de hacer un cubo, está lleno de agua, y ¿qué ocurre si tenemos una partícula? O sea, ya sabemos que en el interior de este cubo se están ejerciendo presiones, en todas las direcciones. Las presiones se ejercen en todas las direcciones, sobre las paredes de este recipiente. Lo que podemos decir categóricamente que cualquier partícula, este punto es una partícula, cualquiera de ellas, obviamente también está en equilibrio, consideramos que toda la superficie, esta masa líquida se encuentra en equilibrio, entonces va a recibir cualquier partícula en cualquier punto de esta masa líquida, estando en equilibrio, recibirá presiones que son las mismas. Cualquiera fuera la presión que se ejerza sobre una partícula, o cualquiera de ellas, en cualquier lugar que yo tome, si está en equilibrio, va a ser la misma, la presión será la misma. Ahora, pregunto, yo tomé esta partícula, vamos a suponer, no sé, que le llamo, vamos a darle distintos nombres. Esta partícula es la partícula A. Está recibiendo presiones. Y las presiones que recibe son iguales en cualquier punto de ella. Ahora fíjense, voy a otra partícula que está un poquitín más abajo, la partícula B. La presión que soporta esta partícula, ¿será la misma que la presión que soporta la partícula A?
¿Cómo lo ven? Ah, me olvidé algo. Acá arriba, obviamente, sobre esta superficie, tenemos la presión atmosférica. ¿Eh? ¿Cómo ven esa situación? Tenemos dos partículas, la partícula A y la partícula B. Todo el sistema se encuentra en equilibrio. Absolutamente todo el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, ¿podemos decir que la partícula A y la partícula B reciben la misma presión? ¿Alguien recuerda? Sí, para mí sí. Bien. Nico arriesga y dice, para mí sí. Bueno, el tema es que no. ¿Y por qué no? Porque evidentemente yo lo llevo a esta situación. No se olviden que nosotros, esto cuando vimos física, si no vamos a seguir recordando conceptos, si yo tengo que hacer la representación de un vehículo que se está moviendo, ¿eh? Vamos a imaginarnos, vamos a tomar otra vez el mismo vehículo, por ahí pido disculpas por el dibujo, imaginemos que este es el vehículo, y va a una determinada velocidad. Este vehículo que se traslada a una determinada velocidad, cuando yo lo represento, si estoy haciendo un problema, un ejercicio, seguramente voy a tener que recurrir a los ejes cartesianos, como ocurre siempre, a los ejes cartesianos X e Y. Y no voy a poder representar en el eje X e Y un vehículo, porque supongamos que tengamos el vehículo un camión, un tractor, una moto, bueno, no voy a hacer todos los dibujos. Lo que voy a representar, y esto es válido, así se toma, voy a representar este vehículo a través de una partícula elemental, una partícula que lo represente, que se encuentra esa partícula normalmente en lo que llamamos centro de masa. El centro de masa no es siempre coincidente con el centro geográfico de este dibujo. Supongamos que el centro de masa se encuentre por aquí, en este punto. Bueno, entonces este punto será el representativo con el cual yo voy a llevarlo y lo voy a trasladar a mi eje cartesiano. Entonces, para no hacer todo el dibujo, se acepta que estas condiciones sí se pueden dar. Y el centro de masa será el punto característico, lo que nosotros tomamos acá. ¿Qué estamos tomando? Puntos característicos. Entonces, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque, y volviendo un poco a la pregunta que yo hice y que Nico me dice, bueno, sí, para mí son los mismos puntos. Bueno, pero guarda, Nico, yo te llevo a esta situación. Imagínate que acá hay un buzo. Imaginemos que hay un buzo que está nadando, qué sé yo. Este es un muchacho que está nadando. Se encuentra a una profundidad de 3 metros. Está a una profundidad de 3 metros. Ahora, ¿soportará la misma presión si en vez de 3 metros se encuentra a una profundidad de 10 metros? Lo tenemos acá ahora el chico, nadando a 10 metros de profundidad. ¿Vos creés que va a soportar la misma presión? No, porque es más profundo, más presión. Bien, perfecto. Se le Eso van lo a vemos, tapar todos los oídos. claro, y sí, obvio, y hay un punto que es un punto límite, queda claro, donde nuestro organismo ya no va a resistir más y vamos a tener problemas o si no estallan nuestros oídos, severas lesiones a nuestros oídos. Perfecto. Ahora, pero si yo ya hago la representación, no voy a dibujar un bus, un submarino, voy a ir a las partículas elementales que son características, que sería su centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa? Esa es la partícula esencial que me está caracterizando el buzo. Entonces quiere decir que la profundidad ya está jugando un rol importante, ¿sí? Entonces voy a tener que tener en cuenta qué variables, cuáles son las variables, esto lo borro chicos,
Entonces ahora tengo que analizar las variables operativas para poder modelizar una ecuación matemática. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Modelizar una ecuación matemática. Entonces ya sabemos que hay una determinada profundidad. Ahí está, una determinada profundidad. Le vamos a llamar H. También sabemos, obviamente, que no es lo mismo que este muchacho, y eso ya lo vimos en el ejercicio que hicimos, en el ejercicio anterior, no es lo mismo la superficie. Entonces, queda claro que la superficie también es una variable que yo la voy a utilizar. Ahora, es lo mismo que yo me pueda sumergir en agua salada que en agua de río. ¿Será lo mismo? ¿Qué les parece? Maya, ¿es lo mismo? Depende en qué En el agua circunstancia. salada, imagínate que vos estás en, no sé, a ver, en Carué, que hay mucha sal. Yo me sumerjo en Sí. Carué y estoy flotando. Es agua salada. Pero me sumerjo en el río y la situación es distinta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las condiciones Porque son opuestas, son distintas. en el agua salada creo que flotás diferente. Bien. Tengo que tener en cuenta el peso específico. Depende de la persona, ¿no? Pero como que Claro. la sal te hace quedarte más en la superficie y el río Sí, como exacto. te puedes ir hasta el fondo. Exacto. Bueno, nos vamos a quedar entonces con esta visión. Hemos determinado las variables operativas y ya después vamos a terminar armando la ecuación. Estamos entrando, como quien dice, en clima. Nos quedan poquitos segundos. Nos quedamos con esto. Yo voy a subir el video, por favor. Después les pido que lo vayan repasando. La parte conceptual, sobre todo, porque vamos